continuar con nosotros. Hoy me acompañan en comentando la noticia dos de los grandes, uno de mis compañeros, nuevo en el canal, pero señores con muchísima experiencia como es Norman Sánchez, y también uno de los grandes periodistas a nivel mundial o internacional, el señor Emilio de Fortuny. Emilio, muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Clara? gracias por Encantado, acompañarnos. gracias. Y por supuesto, Norman, que aunque estás nuevo aquí, la experiencia tuya te precede. Gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad. Es un placer estar aquí. No. Me encanta cuando puedo comentar la noticia con personas que realmente analizan lo que es la noticia. Y quiero comenzar con Adolfo Suárez. Él llega a la presidencia designado, señores, el 3 de julio de 1976, designado por Juan Carlos I. Lo agarra y lo designa porque conocía muy bien el franquismo. Inclusive, él se había criado en las filas del franquismo. Sin embargo, tumba en un referéndum, tumba lo que era la corte del franquismo. Sí. Háblanos un poco, porque también murió el 23 de marzo, él llevó muchas decepciones como político, fue el primer presidente de la democracia, el hombre de la transición, el hombre que todo lo llevaba en conversaciones. España fue una transición bastante suave, si se quiere así decir, pero también fue el primer presidente en dimitir. Sí, en lo cual sienta un precedente que otros presidentes no han seguido. Ahí no dimite nadie en España, es una cosa tremenda, él sí lo hizo. También hay que reconocer que se labró muchísimos enemigos políticos, porque claro, salíamos de un gobierno autoritario, que hoy día llaman dictadura. Casi 40 años. Sí, 40 años, pero claro, Franco estuvo ahí por algo, no apareció así como una seta. Perdóname que te interrumpa, pero Franco había dejado todo listo y amarrado para que continuara el franquismo. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo siempre he discutido a todas estas personas que se han opuesto a cambiar un poco, ¿no? Pienso que no se puede ser más papista que el Papa. Y creo que no puede haber un franquismo sin Franco, porque Franco lo bordó. Franco fue magnífico, ha sido para mí quizás el mejor jefe de Estado que ha tenido España en toda su historia. En toda la historia. Fue el primero que se preocupó por los españoles. Hizo la seguridad social, las pensiones, los retiros. Todo eso lo hizo Franco. Nunca nadie en España había hecho nada por los españoles, realmente. Entonces, claro, pues Franco hizo un gobierno autoritario. Obviamente no podías protestar, pero yo no creo, ahora le llaman dictadura, pero claro, porque él está muerto, le tenían un pánico de espanto, ¿no? Entonces, el rey quiso cambiar un poco esto. Porque claro, Franco instauró una monarquía, no la restauró, instauró la monarquía otra vez, que bueno, que volvió a recaer en la línea dinástica de su majestad el rey. Entonces, el rey lo que quiso fue hacer de España un país más democrático, tipo, digamos, Inglaterra o todas estas monarquías avanzadas, ¿no? Como Holanda, Noruega, en fin, todos estos países europeos que son los primeros del mundo realmente en renta per cápita. Y para ello eligió a Adolfo Suárez, precisamente, y Adolfo Suárez era un falangista, tú sabes que los falangistas pues ayudaron muchísimo a Franco. Entonces él se conocía perfectamente porque había sido ministro, secretario general del movimiento además, ¿no? Que era el partido político, por así decirlo, de Franco, ¿no? El único que había. Entonces, pues tenía que llegar a un consenso, porque España había salido de una guerra de 40 años, o sea, antes de 40 años, y entonces España estaba muy fraccionada. Y España siempre está muy fraccionada, porque España no es la unidad que todo el mundo piensa, son muchos reinos. Creo que aquí Norma tiene algo por ahí que le veo los ojitos para un lado y para otro. España, ¿una transición segura o no? Definitivamente hace parte del tema, porque entonces hoy en día hay países que están viviendo realmente una dictadura. Y en el caso de España, para ser puntuales, podemos decir entonces que el legado que recibe Adolfo Suárez de una dictadura o de un régimen lo llevó como modelo de gobierno por la vía democrática. Sí, él logró
convencer a los españoles que realmente habían estado en general bastante contentos con Franco, puesto que el nivel de vida había subido bastante, la economía estaba muy bien, no había paro, no había nada. Entonces, pues fue un poco cambiar las cosas. Y entonces Adolfo Suárez empezó a reunirse con todos los miembros de la oposición, entre ellos Santiago Carrillo, que era el presidente del Partido Comunista. En España esa palabra estaba prohibida totalmente, con Felipe González, Alfonso Guerra, todos los históricos del Partido Socialista y que habían estado en el poder antes, que se llamaba el Frente Popular, con la República. Entonces, pues llegaron a un consenso y se hizo pues como una constitución nueva. Esta constitución es la del año 78, que es la que está rigiendo hoy día en España. Y que tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, porque los mayores inconvenientes son quizá las autonomías, el régimen de autonomías, que es a lo que veníamos antes, porque España, para el exterior, puede parecer un país muy unido y único, pero España son muchísimos reinos que no tienen que ver nada unos con otros. Para pasar a otro tema, pero antes de eso y para puntualizar, legado de Adolfo Suárez. En estos momentos que está ya en su funeral, ¿verdad? Sí. Que lo van a enterrar, están todos los políticos unidos, fueron a rendirle homenaje y han hablado muy bien de él cuando anteriormente lo habían acribillado. Claro. ¿Cuál es el legado de Adolfo Suárez? Bueno, el legado fue desmontó completamente el franquismo y impulsó a España junto con su majestad el rey a, digamos, a una europeización del país y a una integración en el concierto de las naciones, porque con Franco pues estábamos un poco aislados, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues creo que el legado es positivo. Lo que pasa que los políticos actuales, que personalmente no les tengo ninguna simpatía, han como roto, por así decirlo, ese pacto de entendimiento entre los españoles y ellos, y la Constitución, el mayor peligro que tiene es las autonomías. O sea, que España, si no arreglan esto, terminará desmembrándose y terminará siendo un continente, un país no. Cataluña se quiere dividir. Sí, de varias repúblicas, realmente. Bueno, Cataluña ahora, dime. Ok, pasamos aquí. Emilio decía que el rey, en su época, cuando quiso desmontar el franquismo, colocó, si bien escuché, al señor Adolfo Suárez para que trajera una transformación al país. Podemos decir entonces que en esa época los políticos eran títeres del rey. Bueno, el rey heredó los poderes máximos que puede heredar cualquier jefe de Estado cuando se trata de un gobierno autoritario como el de Franco. El rey en aquel tiempo, después de que muere Franco, hereda los máximos poderes de España y pudiéramos decir que es como un dictador, no tenía prácticamente oposición, es lo que él diga. Y antes de irnos, no quiero que te me vayas sin que hablemos de Venezuela, y Norman nos tiene los últimos datos de Venezuela, la OEA, lo que pasó con María Corina Machado. Adelante. Así es. Bueno, entramos en materia entonces. Situación grave, las últimas cifras demuestran que son 36 los muertos, cosa que muchos venezolanos están diciendo que no es la realidad, que están ocurriendo masacres de opositores que están realmente lejos de salir a la luz pública. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, le acaba de quitar el título, digámoslo así, parlamentaria. de parlamentaria a María Corina Machado, y siguen sucediendo cosas que lamentablemente hacen de Venezuela pues un país lleno de crisis y de anarquía. De acuerdo a su experiencia, Emilio, empezando porque vemos la transición que hubo en España, que puede que no sea lo mismo porque usted aseguraba que Franco hizo cosas maravillosas. Y no es el caso de Venezuela. Y no es el caso de Venezuela. No, claro. ¿Qué podría ocurrir con un gobierno que se niega al diálogo, con un gobierno que ha prácticamente secuestrado las instituciones? ¿Cuál sería para usted el futuro? Y quiero agregarle, ya que él nos va a responder esto, ¿por qué los Estados Unidos no da un paso al frente con más fuerza para hacer algo en Venezuela? El gobierno de Maduro caerá, tiene que caer. Es una dictadura y caerá. Los venezolanos no están acostumbrados a una dictadura. Venezuela, desde los años 1900,
es una democracia. Y siempre ha sido una democracia, una vez que retiraron todas las tropas, Inglaterra, Francia, en el año 1902 creo que fue. Venezuela siempre ha dado una lección al mundo de democracia. Sí, podemos cuestionar a los diversos jefes de Estado que ha habido allí o primeros ministros, las personas que mandaran y todo eso con la gestión que hicieron. Yo creo que Pérez Jiménez pues, fue el que hizo más por Venezuela en ese aspecto. Fue una dictadura, indudablemente. Pero es que después de Pérez Jiménez prácticamente no se ha hecho nada. ¿No? Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer ahora es resistir. El pueblo tiene que resistir. Muertos va a haber, desgraciadamente. La libertad no es gratis. Hay que ganarla. ¿Por qué no interviene Estados Unidos, Emilio? Porque Estados Unidos, con el presidente que tenemos, y que ustedes me perdonen, pues es un presidente muy débil, que lo que quiere es debilitar el Estado, de los Estados Unidos en sí mismos. Ahora mismo, pues hace tiempo ya, el presidente anunció que va a reducir las Fuerzas Armadas, y que las va a reducir hasta unos niveles de la Segunda Guerra Mundial. Pero señor, ¿en qué está pensando nuestro presidente? Entonces, pues no tiene fuerza, no tenemos fuerza de ningún tipo para nada. Mira lo de Rusia, lo de Venezuela. Por eso que el Partido Republicano parece ser que está haciendo fuerza y obligando al presidente a que tome medidas. De hecho, se han tomado medidas. Pero no son las medidas que nos hubiera gustado a todos que saliera el presidente por televisión y dijera, oiga, Venezuela, el señor Maduro... vaya a elecciones o haga algo. Exactamente. Manténganse ustedes en la línea que se tienen que mantener. Esto que están ustedes haciendo no es aceptable. Bueno. No es aceptable en el concierto de las naciones. Pero actualmente nosotros tenemos un gobierno muy limitado en todos los aspectos. Es un país, Estados Unidos, que está yendo para abajo en vez de para arriba. Entonces no tenemos fuerza ni moral, ni tan siquiera, yo creo que del ejército. Porque el ejército también está aquí, pues con las manos atadas, no pueden hacer nada. ¿Cree usted que entonces, más allá de la falta de firmeza y de, en algunos casos, convicción política, lo que hay es un doble discurso por parte de Barack Obama? Oh, claro, pero por supuesto el presidente Barack Obama, yo personalmente no tengo nada contra él en persona, ¿no? Sin embargo, creo que no lo está haciendo. Juega bien golf. Bien. Ah, eso sí. No, y es el presidente que más ha viajado. Oye, lleva no sé cuántísimos viajes. Me fascina viajar. No, oye... yo me tengo que reír ahora con los dos. Me fascina viajar y es el presidente que más ha viajado y juega bien. Pero oye, el año pasado ha estado 192 días fuera de la nación. O sea, es que no es por nada, ¿no? Pero este presidente para mí se involucra poco en lo que es la política. El problema de este presidente es que hace cosas y nadie le culpa, ni la prensa tan siquiera. O sea, que lo desvincula de los resultados políticos que obtenemos. Pero ganó un premio Nobel de la Paz. ¿Y cómo lo ganó? Porque imagínate tú, eso sí que es una vergüenza. Emilio, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, Clara, y como siempre, pues encantada que nos puedas acompañar. Y por supuesto, Norman, espero que es la primera vez que te sientas aquí a discutir una noticia así en fondo con Emilio y conmigo, y que no sea la última vez. Así como dije, tu gracias. talento te precede. Claro que sí, este es tu asiento. Emilio, muchas gracias. Y ustedes, amigos, pues no se retiren porque continuamos con mucho más en Buenos Días Latinos. Y aquí